Hola. ¿Se oye o no? ¿Se oye? ¿Me oís ahí? Sí, ¿no? Ah. Bueno, vamos a empezar. Es verdad que faltan dos ponentes, pero se nos echa el tiempo encima y luego viene la asamblea. Así que si os parece vamos a comenzar el simposium. El simposium es actualizaciones del metabolismo óseo mineral y de la acidosis renal distal, que es realmente lo nuevo. Eh, Hablar de metabolismo mineral siempre ha sido un clásico en, en la Sociedad Española de Nefrología, en todas las reuniones. Sin embargo, desde que no existen empresas que están capitaneando esto, se ha ido quedando como una forma marginal. Sin embargo, gastamos gran parte de nuestro tiempo y recursos en el manejo de estas alteraciones y son bastante complejas de manejar. Entonces agradecemos a los ponentes, que tienen todos, como ven, una amplísima experiencia. Las publicaciones de todos ellos son amplísimas. Las aportaciones que nos van a hacer hoy sobre este tema. Y el primer ponente, Jordi Bover, de Barcelona, que nos va a hablar sobre las nuevas guías y documentos en metabolismo óseo y mineral, papel real de la vitamina D. Tiene cada uno 12 minutos de intervención y dejaremos 10 minutos al final para coloquio, para las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Jordi, por favor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Por la paciencia de mantener las fuerzas y seguir todavía aquí en el Congreso. Permitidme empezar con mis condolencias por lo que ha pasado aquí en Valencia, por supuesto, pero también con una felicitación, una enhorabuena a los que han tomado la decisión de tirar las cosas adelante en una decisión extraordinariamente difícil como esta ha sido. Estos son mis conflictos de interés. Obviamente hay un conflicto hoy de interés, aunque no directamente con lo que os voy a presentar de las guías, que es el patrocinio de SPA, como soporte logístico en el Congreso y para esta conferencia, y no os voy a presentar ninguna agenda, os voy a presentar simplemente 10 flashes sobre novedades que han ocurrido durante estos últimos años, pocas, en el campo de las alteraciones del metabolismo mineral. Y la primera, aunque no sea reciente, es obviamente las guías CADIGO del año 2017, que supusieron un cambio importante en una serie de paradigmas, en una serie de afirmaciones. Y como siempre hemos hecho en la Sociedad Española de Nefrología y como así está mandado por las guías CADIGO, el año 2021 publicamos las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología, porque como sabéis las guías CADIGO son universales, pero después de alguna manera las grandes sociedades tienen que adaptarse a las posibilidades que cada uno de los países tienen. Pero cuando estamos hablando de alteraciones del metabolismo mineral, quisiera llamaros la atención a esta publicación que hicimos en 2020, en el que hablábamos de nefrología, de las guías CADIGO de nefrología, pero no solo en las alteraciones de metabolismo mineral que están a la derecha, sino las alteraciones las CADIGO de trasplante o las CADIGO de glomerular. Y fijaros que la nefrología es una de esas especialidades desgraciadas. En lo que ocurre es que estamos trabajando en el nivel de sugerencias, estamos trabajando con niveles de evidencia tipo 2. 60% de las afirmaciones de las famosas CADIGO son simplemente sugerencias, niveles de evidencia 2. Y el motivo, ¿sabéis cuál es? Que en la práctica clínica se basa en nefrología esencialmente, en asociaciones que son extraordinariamente plausibles, pero con muy escasos ensayos clínicos aleatorizados. Y en este campo tampoco creáis que en estos últimos años han habido muchos nuevos. Me permito además decir que incluso los metaanálisis proporcionan resultados a veces contradictorios en este campo. Y recordad también, cosa importante desde el punto de vista estadístico, que la falta de evidencia no es una evidencia de una ausencia de un efecto. Cuando comparamos las guías CADIGO con las guías de la Sociedad Española de Nefrología, si hablamos de la PTH, podéis ver que las guías CADIGO recomiendan esos valores entre 2 y 9 veces la normalidad, que ha creado muchos problemas en el mundo, aumentando los niveles medios de PTH, porque muchas veces han sido mal interpretadas por el hecho de que se espera muchas veces a que los niveles de PTH sean superiores a 9 veces de la normalidad para empezar a hacer tratamientos activos contra la PTH. Previniendo este problema, en las guías de la Sociedad Española de Nefrología volvíamos a intentar poner como primer objetivo los números clásicos de 150 y 300, teniendo en cuenta que si mantenemos la PTH en estos límites, estamos probablemente en un límite de seguridad. Es estar por debajo o estar por encima de estos valores donde existe un riesgo importante de mortalidad en estos pacientes. Y para ello tenemos, obviamente, dos formas de vitamina D para tratar el hiperparatiroidismo, que son la vitamina D nativa y las formas activas de vitamina D y los calcimiméticos en los pacientes en diálisis.
Estábamos de acuerdo en evitar la hipercalcemia en cuanto a los niveles de calcio. Y, en cambio, también diferíamos en las guías de la Sociedad Española de Nefrología en cuanto al control del fósforo, que nos hablarán después. No entendemos muy bien la expresión hacia la normalidad. ¿Qué quiere decir? Es una expresión muy ambigua y por eso, de alguna manera, en las guías españolas lo que decimos es de que si podemos utilizar medidas razonables, ¿por qué no ir a buscar unos niveles normales de fósforo siempre y cuando utilicemos medidas razonables? Y para ello la eterna discusión de que debemos utilizar captores de fósforo. Y en las guías CADIGO, y de acuerdo con las guías también españolas, valorábamos no la prohibición del calcio, pero sí su restricción. Y todavía ahora, en estos días, no podemos hacer actuaciones preventivas para el tratamiento del fósforo a través de Fibroblast Growth Factor 23, porque nadie ha demostrado que estas determinaciones realmente sirvan como la hemoglobina glicosilada. No tenemos estudios para poderlo decir. Uno de los grandes problemas que nos encontramos con las guías CADIGO es que antes tratábamos el incremento progresivo de los niveles de PTH. Nunca tuvimos ningún problema en tratar con análogos de la vitamina D, con calcitriol, pericalcitol, etc. Y en el 2017 nos llevamos la enorme sorpresa que nos decían que teníamos que reservar estos fármacos para el hiperparatiroidismo grave y progresivo. Fijaos, además, que era una simple opinión en la que muchos, desde luego, no estábamos de acuerdo. Además, el término grave no está definido en el hiperparatiroidismo. Y ese fue uno de los motivos por el que en las recomendaciones de las guías españolas tomamos una postura absolutamente diferente y muy española, que es el de decir lo que tenemos que evitar es unos niveles normales de PTH. No tenemos que ir a buscar la normalización, la supresión de los niveles de PTH por todos los problemas secundarios que ello supone y por algo en lo que, de alguna manera, muchos españoles hemos trabajado, y aquí Mariano es uno de los grandes exponentes durante décadas de este tema que cada vez está más caliente, que es la hiporrespuesta a la acción de la PTH en las situaciones de enfermedad renal crónica. Pero probablemente todos vosotros estaréis sorprendidos sobre el tema de la osteoporosis, el gran cambio sobre la osteoporosis que se ha producido. En el 2009 nos reíamos de quien hacía un DEXA en un paciente renal, cuando en las guías actuales ha cambiado el nivel de evidencia 2B de no hacerlas al nivel de evidencia de 2B de que si tenemos un resultado de una densitometría debemos actuar. Hacerla por hacerla no tiene ningún sentido. Y el motivo es que han aparecido una serie de estudios retrospectivos de los grandes estudios de osteoporosis en la población general en que estos fármacos son útiles en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo sabemos en enfermedad renal crónica estadio 3, y que eso de tener que hacer una biopsia para tratar con bifosfonatos probablemente no sea factible. Y por tanto deberemos tomar actitudes proactivas. Y estas actitudes proactivas están demostradas en este documento de consenso de la DTA con la Internacional de Osteoporosis, donde lo que nos dicen incluso en enfermedad renal crónica avanzada, estadio 4 o estadio 5D, si tienen una densitometría de osteoporosis, un FRAX que sea sugestivo de la necesidad de tratamiento en estos pacientes porque tienen un incremento de fractura y, sobre todo, si los pacientes han tenido un antecedente de fractura, debemos tomar actitudes proactivas y tratar a estos pacientes con fármacos antiosteoporóticos, uno de los mayores cambios que se han producido. Y en el tratamiento de la osteoporosis el calcio tiene un papel. Y, por tanto, en estos pacientes que vamos a tratar con estos agentes, sí tenemos que asegurarnos de que estos pacientes tengan un aporte de calcio adecuado, porque ahora sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica muchas veces tienen un aporte de calcio bajo. Es decir, tenemos que evitar que los pacientes reciban mucha cantidad de calcio, pero también muy poca cantidad de calcio. Y en este sentido os aconsejo también esta revisión de las 10 sugerencias de cómo asesorar la salud ósea en un paciente renal, y fijaos que acabamos de nuevo en el mismo concepto, que es tomar acción, porque no solo se fracturan más, sino que estos pacientes se mueren más cuando tienen una fractura. Y esta diapositiva todavía no está publicada. Forma parte de la conferencia de controversias que tuvo lugar en las CADIGO el año 2023 en Madrid, el año pasado, en el que fui el representante español, y os introduzco este nuevo concepto que será el de que
Tenemos factores de riesgo tradicionales asociados a la enfermedad renal crónica, tenemos enfermedad vascular y enfermedad renal crónica asociada a enfermedad cardiovascular, y el concepto de osteoporosis es el de ahora, la nueva denominación de osteoporosis asociada a la enfermedad renal crónica, y que esa redonda puede ser mayor o menor dependiendo del grado en el que esté el paciente. Un estadio renal, estadio 3, tiene más probabilidades de tener actualmente una osteoporosis que no tener la afectación clásica de una osteodistrofia renal. Y para ir acabando, os podría decir que estos son los grandes flashes de estas controversias, y que serían que la monitorización de los niveles de PTH y el tratamiento del hiperparatiroidismo sigue siendo considerado crítico en relación a la salud vascular y esquelética, pero combinado con la vitamina D, calcio, fósforo, y empezaremos a hablar de los marcadores de turnover como la fosfatasa alcalina ósea o la total y otros biomarcadores, pero la PTH no es suficiente para prevenir fracturas y otras complicaciones. El DEXA lo tendremos que utilizar cuando consideremos que el paciente tiene un riesgo algo de fractura, pero sobre todo recordar el Vertebral Fracture Assessment. Estos pacientes tienen fracturas que no hemos diagnosticado, ya sea por radiología o por densitometría. Deberemos ir a buscar, con las dificultades que hay en España, biopsias óseas en los casos complejos y pensar que el nuevo concepto es que la enfermedad dinámica per se, la enfermedad ósea, no tiene por qué crear complicaciones que se han relacionado con el aumento de mortalidad, sino que muy probablemente la enfermedad que causa la enfermedad ósea dinámica es la responsable de este aumento de morbimortalidad de estos pacientes. El fósforo, sin duda, no solo es causa de hiperpara, sino de resistencia a la PTH, disminuye la viabilidad de los osteocitos y, por tanto, disminuye la calidad ósea, pero los nefrólogos tenemos que tener también en cuenta un fenómeno que es muy poco frecuente, que es la hipofosfatemia, pero que existe y que puede dar lugar a una rara enfermedad ósea, pero que existe, que es la osteomalacia. Y en cuanto al calcio, lo que ya les he comentado, pero atención, un cambio en cuanto a que no existe la hipocalcemia permisiva. El que sabemos que calcios menores de 8,4 se asocian a mortalidad independientemente de que el paciente esté tratado o no con cinacalcet. Y una gran duda, que acabo en una sola frase, que es muchos estudios, New England, en el que los suplementos de vitamina D para la población general parece que no sirven para nada. No podemos concluir lo mismo en los pacientes renales porque los pacientes renales no están representados en estos estudios y, por tanto, no está justificado no suplementar en el paciente renal. Y los estudios primo y ópera con la utilización del panicalcitol no nos permiten decir que tenemos problemas con la utilización de estos fármacos porque las dosis que se utilizaron en estos estudios eran dosis que no utilizamos para el control del hiperparatiroidismo secundario y, por tanto, la utilización cuidadosa de la vitamina D activa junto con la vitamina D nativa y la restricción de fósforo son aspectos importantes para el control de nuestros pacientes. Y tenemos que empezar a tener experiencia en el tratamiento con fármacos contra la osteoporosis, ya sean antirresolutivos, osteoanabólicos o duales, teniendo en cuenta que algunos de ellos serán off-label, necesitamos el consentimiento del paciente, que tenemos efectos rebote con el denosumab y con romosozumab y que la actitud proactiva está recomendada en estos momentos en todas las guías. Porque, señores, lo que no podemos permitir de ninguno de los modos es esto. Rogamos la valoración de la enfermedad renal crónica en un paciente con osteoporosis establecida, con fractura de femoricoles, en tratamiento con ideos e hidroferol. Y el problema de este paciente es haber sido diagnosticado de enfermedad renal crónica, el fenómeno de renalismo, que lo que provoca es un nihilismo terapéutico indudable. Muchísimas gracias. Gracias, Jordi. Te has ajustado muy bien al tiempo. Bueno, ahora que estamos todos, mientras Jorge se va preparando, que ahora te presento, Jorge, querías dar las gracias a Aspafarma, que sois los que habéis organizado esta reunión. Como veis, las alteraciones del metabolismo mineral tienen una altísima importancia en la supervivencia y el riesgo cardiovascular del paciente renal y, sin embargo, lo estamos dejando cada vez más de lado. Estamos viendo, es verdad, cada vez vemos más factores que estamos estudiando durante estos días y estos años. Y sí que es verdad que estamos dejando un poco de lado esto y que alguien se permita hacer un simposio en el cual podamos recordar esto, pues siempre es de agradecer. Así que, Víctor Navarro, muchas gracias por todo. Entonces, el siguiente ponente, Jorge Cannata, de Oviedo, nos va a hablar del paricalcitol,
aportaciones progresivas a lo largo de 20 años el uso en España. Gracias, Jorge. Bueno, me van a perdonar la voz y a ver si puedo acabar. Voy a ir con una marcha inferior a la que fue Jordi, porque si con esta voz a esa velocidad no llego ni a los 2 minutos. Muchas gracias por la invitación, y con esta imagen del ecuatoriano Guayasamín quiero de alguna forma expresar el sentimiento hacia todos los que están tristes, como en esta imagen, por lo ocurrido en Valencia. Cuando me dijeron que tenía que hablar de este tema, pensé, ¿qué hago? Porque, bueno, realmente hace 20 años que se está usando. Es decir, todo el mundo más o menos lo sabe, siempre escucha más o menos lo mismo. ¿Y será que me estoy haciendo mayor? Digo, voy a contar un cuentito que empieza para atrás. Y entonces, porque a lo mejor, como yo le digo a mis nietos, oye, que la leche no viene de la nevera, viene de la vaca. Y entonces a lo mejor uno que está con la vitamina D siempre utilizó esta y dice, ¿qué empezamos aquí? Entonces me sentía así, ¿no? La sensación que tengo, y esta la he usado muchas veces, cada vez que me hacen revisar un tema del que la gente sabe mucho, es de a ver qué voy a decir yo para que sea nuevo y que interese y que no sea la repetición de lo que está diciendo todo el mundo. Entonces, me hice esta pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta el paricalcitol? Entonces, está claro que la vitamina E, la historia de la vitamina E la podríamos contar de 400 años atrás, pero la humanidad se enfrentó realmente al raquitismo hace unos 120 años por primera vez. Y al final del siglo pasado, al principio o sea, unos 120 años, al final del 19 y al principio del 20, que Bertolucci trató de claramente, digamos, dibujar en Novecento, prácticamente el 80 al 90% de los niños de Inglaterra, de Gran Bretaña y de todos los lugares que vivían en sitios lúgubres y oscuros y con poco sol, tenían distintos grados de raquitismo. Todos sabemos que esto se solucionó. Mi abuelo y mis bisabuelos tomaban, ¿qué? Aceite de oliva o bacalao. Pues entonces se arregló el asunto. Pero ya en 1927 un pronefrólogo dijo, oye, cuidado, el raquitismo renal no responde. O sea, no es solamente la falta de vitamina D, algo más tiene que haber. Pero tuvimos que esperar cerca de 50 años hasta que un grupo británico descubrió la 1-alfa-hidroxilasa y demostró que la vitamina D realmente activa era la que pasaba por el riñón y, por lo tanto, el raquitismo renal, que se llamaba entonces, por eso no tenían esto. Pues este es el primer gran avance del cuentito. Es decir, este avance marcó los demás, porque si no, no hubiésemos avanzado más. Después, estoy pasando, pero no pasa, ¿eh? No sé qué pasa, pero no pasa. No sé si hay redundancia, pero... Bueno, el segundo gran avance fue este. El describir cómo actúa la vitamina D, o sea, que el receptor de la vitamina D intranuclear, que tiene que entrar hasta el núcleo, que ahí dentro se van a formar una serie de proteínas, que esas proteínas realmente, pues, oye, esto no me va, voy a dar el botón aquí, que no me va, no sé por qué. No le funciona el ordenador, ¿no lo podríais mirar a ver? Bueno, es que así me voy a tardar mucho más. Entonces, la respuesta genómica es la más importante, un 95%, pero es muy lentita y probablemente nuestro propio ensayo clínico en pacientes sin insuficiencia renal y muchos estudios con vitamina D dan negativos cuando se hacen por un corto estudio de tiempo en infecciones, porque no da tiempo a que la respuesta genómica se ponga en marcha adecuadamente, que tarde de 2 a 3 semanas en hacer todo el mensaje. Bueno, pues algunas proteínas se ven reguladas al alza, otras se ven a la baja, y muchas de ellas, bueno, yo es que no voy a poder hablar, no me funciona. Yo lo siento mucho. A eso le hemos llamado los efectos clásicos de la vitamina D, y a todo lo que está debajo aquí, que voy a señalar aquí con esto que está, todos estos que están aquí, que se han ido describiendo después, serían los efectos no clásicos de la vitamina D. Bueno, pues ese fue el segundo avance. Y el tercer gran avance fue descubrir que no solo el calcitriol activa el receptor, sino que otros activadores podrían hacerlo también. Yo cuando salió esto, digo, no me lo puedo creer, porque ¿qué va a haber mejor que la hormona activa? Pues no, sí que puede ser. ¿Por qué? Porque a través de tener actividad selectiva específica, era importante la acción en 4 niveles: el intestino, hueso, las paratiroides y el sistema vascular. Es decir, estos análogos tenían una diferencia para reclutar diferentes coactivadores o correpresores para que se transmita la transcripción. Entonces, aquí empieza la historia realmente, porque los de primera generación
con función renal normal, no haría falta la segunda y la tercera generación. Es decir, con el calcitriol nos arreglamos perfectamente para todo lo que sea con función renal normal. Pero eso no ocurre en el resto, porque ¿a qué se dedicaron todas las empresas? A tratar de sintetizar un análogo o una variante de la vitamina D que no tuviera acción en el intestino y que pudiese reducir el efecto hipercalciamiento y hiperfosforilamento, pero que se mantuviese, que es el punto clave, el efecto que tenía en hueso, en paratiroides y en el sistema vascular, que fueron saliendo luego muchas cosas después en relación a esto. Voy a trompezones, pero lo siento porque ¿A través de qué mecanismo podría actuar el calcitriol? Bueno, pues a nivel intestinal. Entonces uno dice, bueno, lógico, pero a ver, ¿cómo? Bueno, pues primero se probó que había una menor unión del VDR intestinal al paricalcitol que a los otros, comparado con el calcitriol fundamentalmente. Luego, que había una menor inyección de genes responsables del transporte intestinal de calcio. Si uno junta estas dos cosas, lo que ocurre es que va a haber menor capacidad de producir proteínas encargadas de transporte de calcio, es decir, va a meter menos calcio en el intestino, pero tenía que seguir teniendo las mismas acciones sobre la paratiroides y sobre el hueso. Esto es experimental. ¿Qué pasó en pacientes en personas? Bueno, en pacientes en diálisis peritoneal se demostró que esto era así, que había un 17% menor de absorción intestinal de calcio en estudios realizados en pacientes en diálisis peritoneal, probablemente a través de los mecanismos que acabo de describir. Y a nivel óseo, ¿qué tenía que pasar? Hombre, tenía que pasar, el fósforo y el calcio vienen del hueso o de la dieta, tenía que pasar que hubiese menos liberación de calcio y de fósforo del hueso. Pues se demostró a nivel experimental que había menos liberación de calcio del hueso y, sin embargo, había una concentración de colágeno normal, es decir, que no se debilitaba el hueso. Estudios a largo plazo con paricalcitol hay. Bueno, pues lo primero ya sabéis que fueron para ver qué dosis hacía falta. Hubo muchos estudios, no voy a mostrarlos, si seguís viendo la literatura, salen muy de vez en cuando algunos, pero el más importante es el que se hizo, que a lo mejor, y voy a repasar, porque esta es la base de lo que estamos haciendo hoy día, el head-to-head, o sea, uno contra otro, paricalcitol versus calcitriol. Y este fue, digamos, se hicieron dos estudios, uno de 12 semanas y uno de 32 semanas, se publicó el de 32 semanas y ese es el punto más importante. Esta gráfica que está aquí es en colores la que sale en el Kidney International, pero yo me parece que la he cambiado, y no he cambiado la gráfica, sino he cambiado la forma de hacerla, porque tiene dos enseñanzas esta gráfica. ¿Qué ventaja tiene el paricalcitol con el calcitriol? La primera que se ve claramente aquí es que el rojo es el paricalcitol, que mucho antes llega a frenar la PTH. La PTH está aquí el 50%, o sea, 6 semanas antes que el calcitriol. Pero la segunda, que es importantísimo, es que las hipercalcemias que se vieron en el ensayo clínico con calcitriol ocurrieron a lo largo de todo el estudio, independientemente que estuviese la PTH frenada o no frenada. Sin embargo, los pocos que se vieron, los menores que se vieron en el paricalcitol, fue que cuando no mirábamos la PTH en un ensayo clínico, tenía marcado cuándo había que hacer la PTH, no cuando uno quisiera, y se veía que ya estaba suprimida demasiado la PTH. Es decir, ese era un mensaje muy importante y que hemos aprendido a utilizar. Si nos olvidamos de los efectos, digamos, clásicos, y nos olvidamos de momento del sistema muscular e inmunidad, a lo largo de estos 15 o 20 años hemos aprendido un montón en la parte del sistema cardiovascular, de estructura miocárdica, el efecto en la función miocárdica, no voy a ir detallando trabajo a trabajo, del sistema vascular, de lo que más se ha publicado es la capacidad que tiene de provocar menos calcificación vascular, la capacidad de inhibir la renina, igual que lo hacía el 1,25, ahí tenía que igualar al menos el 1,25, el papel renoprotector, igual que el 1,25 o superior en algunos estudios, y sobre todo en los últimos años lo que más ha salido es su capacidad de controlar la inflamación que está metida en este problema de cardiovascular. ¿Dónde empezó todo esto? Con un estudio que se hizo en 2006, que fue un estudio clínico experimental, que primero se estudiaron durante 6 semanas ratas con paricalcitol y se trató de ver qué pasaba en miocardio. Y se llamó muchísimo la atención que todos los parámetros, el tamaño, el peso, la fracción de eyección, la presión diastólica, el factor natriurético, todos iban para el lado positivo, es decir, entonces dijeron, bueno, pues esto pasa a nivel experimental, pero este era un estudio clínico experimental y en 77 pacientes que se siguió durante un año se hicieron seguimientos
y con ecocardiograma. Y se vio que realmente aumentaba la fracción de eyección y la función diastólica. Esto lo saqué yo ayer, una pregunta que hice no sé a quién, porque esto era muy importante, porque de alguna forma se veía que el funcionamiento del corazón era diferente, pero lo que no se sabía es cómo medirlo. Entonces, de ahí nació el estudio que ha mencionado Jordi anterior, el primo y el ópera después, pero el problema es que no se vio reducción en la masa ventricular, ni en ese, ni en el primo, ni en el ópera. Cuando salió esto yo preguntaba por qué, es decir, todo parecía indicar que tenía que haberla. Entonces, yo me acuerdo haber discutido muchas veces en esa época, decir, estos estudios para mí no es que sean negativos, no son positivos, que no es exactamente lo mismo, porque a lo mejor los problemas de diseño, que algo se ha dicho antes, pues tenía mucho que ver. Y eso, pero eso fue un problema, porque ahí se dejó de alguna forma de trabajar en este área y se pasó a otra. Sin embargo, los que trabajamos en el área experimental, este mismo modelo lo habíamos puesto. Es decir, midiendo masa ventricular izquierda, solo masa ventricular izquierda, es imposible saber qué proporción hay de tejido fibrótico y de tejido muscular. Si una droga es capaz con el tiempo de manteniendo la masa, cambiar tejido fibrótico por tejido muscular, o por lo menos que no haya tanto tejido fibrótico, funcionalmente va a ser útil. Y entonces eso es así. Es decir, cuando lo hicimos en ratas, lo que ocurrió claramente es que el paricalcitol era con diferencia el que mayor capacidad tenía de disminuir la fibrosis. Y uno se podría preguntar, ¿pero por qué? Más que los otros, esa comparación con los otros análogos del momento. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hubo menos colágeno con el paricalcitol? Bueno, porque aumentaba muchas cosas y entre ellos la MPP1, que es la que degrada el colágeno, es decir, da posibilidades a que se degradara más colágeno. Si lo pongo en un dibujito muy lindo, pues aquí está el aumento de masa ventricular. Yo, si no tengo cómo ver cuánto fibrótico y cuánto muscular, no puedo saberlo. Jorge, si vas terminando para... Sí, ya acabo. Y entonces, sin embargo, cuando lo paso aquí, digo, vamos a ver si el tejido muscular, el tejido fibrótico lo cambio fundamentalmente por tejido muscular, pues puedo tener un efecto positivo. Por lo tanto, estos conocimientos y aportaciones progresivas sobre perfil y efecto diferencial de paricalcitor en relación con otros VDRA, ¿en quién se ve? En pacientes con enfermedad renal crónica, porque en el resto de pacientes no nos hace falta el paricalcitrol, tenemos el calcitriol en los pacientes con función renal normal. Y entonces, ¿cuál es digamos, el punto final de todo esto? Que realmente si esto impacta pequeños aspectos sobre muchos factores, puede incidir sobre mortalidad. Y eso, pues lo han demostrado muchísimos. Muestra aquí un dato, un estudio que es español de hace poco, pero quizás el que marcó digamos, la línea fundamental fue este estudio que ya tiene, que tiene cerca de 20 años, en el que realmente se vio que había un 16% de mejoría en supervivencia. Luego, los que estaban con paricalcitrol y calcitriol se los cambiaron y seguía habiendo esa diferencia, no en todos, es decir, que de alguna forma marcó el futuro de esta droga. ¿Se consiguió con el paricalcitrol lo que se perseguía? Bueno, pues yo creo que sí. Se consiguió un VRA con un perfil muy específico de acción para pacientes con enfermedad renal crónica y, por lo tanto, es lo que se estaba buscando desde el principio. Y por eso, poco a poco, hemos ido todos progresivamente entrando a utilizarlo, porque, les aviso una cosa, en Estados Unidos se aprobó y a los 2 años todo el mundo lo usaba porque es una cuestión de mercado. Aquí hemos tardado casi 20 años en convencernos poco a poco con todos los estudios que es mucho más eficaz en pacientes con enfermedad renal crónica y con menos complicaciones. Pues nada más. Y lamento, me he desconcentrado porque no he podido pasar las diapositivas como quería. Sí. Gracias, Jorge. Pasamos a la tercera presentación. Mariano Rodríguez Portillo, de Córdoba, nos va a hablar sobre el tratamiento precoz con carbonato de sebelámero en la enfermedad renal crónica, efectos sobre el FG23, fosfaturia y otros parámetros metabólicos. ¿Sí? Además, Mariano está con un poco de prisa porque tiene que hablar de la revista ahora en la asamblea. Bueno, vamos a ver. Y se le juntan las sí, actividades. pero yo qué sé, ya lo vemos. Vamos a ver, esto me he pegado la mitad de mi vida o quizás 3/4 partes peleándome con el fósforo. Y no he ganado. Entonces lo que quiero contar hoy aquí es que digo, bueno, vamos a ver si
como los problemas que tenemos con CKD, es si el aumento de fósforo en la orina, que representa la cantidad de fósforo que está tomando el paciente, tiene que ver con la progresión de la insuficiencia renal. Simplemente porque mucho fósforo circulando por el túbulo hace daño. Y eso lo tengo demostrado en rata, pero no lo voy a contar, porque voy a contar cosas de pacientes. Y se me ocurrió, o se nos ocurrió decir, vamos a coger a los pacientes y vamos a examinarlos en línea de base y después vamos a ver cómo progresan. Si soy capaz de darle Sevelamer, y veo, ojalá que vea yo que disminuyendo la absorción de fósforo, disminuye la progresión. Dios, qué guay. Esto, y efectivamente esa era la teoría. Bueno, pues ahora os voy a contar que llevo un año, se han reclutado 140 pacientes y he analizado los primeros 120 o por ahí. Y fijaros, entre 85 y... ¿Esto puedo hacerlo así? Entre por aquí y por aquí, estáis viendo la filtración glomerular, el filtrado, y el fósforo no sube de 5 en estos pacientes ni baja de 2,5, ¿vale? El fósforo en orina, y esta es concentración, vamos a mirar el fósforo total excretado, que es el fósforo en orina multiplicado por el volumen, ¿vale? Bueno, pues mira, no ha cambiado. Estos todos comen bien jamón, chorizo, todo lo que les dé la gana, y lo echan en orina, y si tienen más de 30 de aclaramiento no pasa nada con el fósforo, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? Sí, ¿no? Pues voy a ir rapidito. El fosfato creatinina, ya está viendo que la cantidad de fósforo en relación a la creatinina está aumentando, lo cual quiere decir que la fracción de excreción, la reabsorción de fósforo está disminuyendo, más o menos. Bueno, lógico, pues si tienes menos nefronas, para mantener la misma excreción tienes que reabsorber menos. Venga ya. Y ahora llega esto y vaya dolor de cabeza que me está dando. Este es el FGF23. Y muy bien, claro, el fósforo está normal, pero fíjate cómo sube el FGF23 a partir de 50. Fósforo normal. ¿Te parece bien? Entonces, el FGF23, que yo lo venía como una bendición, digo, qué bien el cuerpo, qué chulo es, coño. Cuando tiene el fósforo se inventó, efectivamente, para que no subiera mucho el fósforo. Pero antes que no nos hemos dado vuelta nosotros al FGF23, y te voy a contar, el FGF23 te mantiene el fósforo normal, pero la paliza que te pega no veas, ¿sabes? Mira. No, espérate, voy a hablar de la PTH. Resulta que la PTH, pues lo mismo, sube sin que suba el fósforo. Claro, la PTH ayuda a que se vaya el fósforo por la orina. Y ahora resulta que nosotros en este estudio estamos midiendo la densidad mineral ósea en fémur y en vértebra, y estamos mirando la velocidad de onda de pulso, que es una expresión clara del endurecimiento de las arterias. Vale. Pensad, mira lo que pasa con la densidad mineral ósea. Empieza a bajar, pero vamos, con una predictibilidad de la PTH, y yo esperándome a que la gente se vaya a diálisis a curarle la osteoporosis. La osteoporosis es un proceso que está empezando en los enfermos renales a 50. Y ahora tendremos que corregirlo por la edad, por la menopausia y por todas estas cosas. Pero Jordi, a partir de 50 ya esto es un jaleo. Esto es lo que tengo, y es en el fémur, ¿vale? Él me está ayudando porque yo le tengo que dar los datos y que me lo interprete, pero resulta que es que se lo estoy dando ahora. Pero vamos, que se lo daré más detallado. ¿Me entiendes? Porque está colaborando en el estudio. Bueno, pero estoy colaborando, pero es que yo esto lo empecé a analizar porque me dijeron, oye, Mariano, ¿por qué no te vas a hablar? Y digo, sí, voy a hablar. Y resulta que me encuentro esto, y esto es de hace una semana, ¿vale? Lo siguiente, que esto jode más.
la velocidad de onda de pulso se correlaciona de una forma exponencial con el aumento de FGF23. Pero el fosfato normal, que yo, ¿vale? Y las arterias, venga, fosfato normal. ¿Me has entendido? ¿He explicado ya esto bien o no? Que hay que pagar un precio que no veas para vender el fosfato normal. Y lo más eficiente, creo yo, ya no voy a explicar cómo y de qué manera el FGF23 aumenta esto, porque esto y duraría ya mucho, hasta cambia la entrada de calcio en las células. Venga, ¿qué es lo que pasa? Que esto es malo. Esto lo voy a escribir en los próximos meses y lo voy a mandar a publicar porque creo que tenemos que empezar a estar alerta, los aficionados a hueso y los aficionados a CKD, que habrá que hacer algo. Yo voy a intentar bajar la absorción intestinal de fósforo para ver, de entrada, a ver si controlo el FGF23, que no es bueno. El FGF23 es muy bueno para el fósforo, pero para otras cosas no es muy bueno. Y para ver si baja la PTH un poquito, ¿vale? Y eso para empezar. Y después, pues ya seguiremos viendo a ver cómo evoluciona la función renal. Y entretenido, como siempre, a ver qué es lo que pasa. Venga, ya está. Ahí está. ¿Cuánto tiempo ha tardado? Mariano, es la vez que mejor lo has hecho. De verdad te has ajustado fenomenal. Muy bien. Y además has dado el mensaje bien clarito. Fenomenal. ¿Puedes aguantar? Apagar, tío. Mariano, ¿qué hacemos? ¿Que dé la charla ahora? Espérate un momentito. No, yo es que me tengo que ir a la asamblea, pero si tenéis alguna pregunta así, Pues que sí, sea corta le damos y eso. 2 preguntas. Tenemos antes de hacer el coloquio, si queréis, y luego hacemos... Si no, no pregunta nada, porque está muy claro, ¿no? Ponente para que no... ¿Y por qué os reí tanto, coño? Pero es que cada vez tengo menos vergüenza, porque con mi edad, ¿sabes? Uno va subiendo y ya... quizás Jordi tenga alguna... No, bueno, ya está. Que si tenéis alguna pregunta, si no me la hacéis después, ¿me entiendes? Pero por la calle, por donde queráis. Venga, una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia cuando empezamos a ver el aumento de la excreción fraccional de fósforo en la orina? Rezar y decir que siga esto. Lo que tiene que hacer es, creo yo, que si la fracción de excreción de fósforo es alta y la cantidad de fósforo que se excreta, que habrá que establecer unos patrones, es alta. No te fijas de lo que te diga el hombre que coma o la mujer. Tiene que coger la orinita, la mide, este es el fósforo que ha comido, que está aquí, porque el fósforo en plasma está normal, ¿vale? Bueno, pues ese es el fósforo que tiene que disminuir, no me jodas. Espérate. No, esta es mi mujer. Espérate. Escúchame, entonces lo que haces es bajarle la absorción de fósforo. No le diga a un señor de 70 años que no puede tomar ni jamón, ni chorizo, ni nada. Entonces me muero. ¿Me entiendes? Le da la pastilla y si le sienta bien, pues disminuirá la pastilla del Restafo ese. Y si baja la cantidad de fósforo en la orina, lo más seguro que no se necesite tanto FGF23 y que las cosas se mejoren. Yo, de todas formas, es lo primero que voy a hacer con estos enfermos. ¿Me explico? Ya os lo contaré el año que viene o cuando sea. ¿No? Pero que la pregunta es esa. ¿Qué hacemos? El mensaje ha quedado claro, muy claro, muy bien. Así que fenomenal. Muchas gracias, Mariano. Venga. Bueno, me siento ahí un ratillo más y me voy. Vale, venga, fenomenal. Entonces, la última de las charlas, Juan Manuel Buades, de Palma de Mallorca, nos va a hablar del tratamiento de la acidosis tubular renal distal con una combinación fija de sales alcalinizantes. Resultados de la práctica clínica. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Spa Pharma por haberme invitado. Ya lo siento, os aseguro que no os vais a reír ni la mitad con lo que voy a contar. Yo voy a contar el tema raro, la acidosis tubular renal. Si me ponéis la ponencia, mejor. Y si no, la tendré que decir de memoria, ¿no? Es decir, me la ponéis, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la acidosis tubular. Es una enfermedad rara y, por lo tanto, la mayoría de los que estéis aquí, como mucho, tendrá 1 o 2 casos en su consulta habitual,
Por lo tanto, no estamos hablando de algo que la gente tenga mucha experiencia y eso obliga a que juntemos las experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber que un paciente de acidosis tubular? Pues encontramos a alguien que una función relativamente conservada, tiene una acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap normal y está causada por la incapacidad del túbulo renal para eliminar protones. Puede ser hereditaria, que sería la primaria, o adquirida, la secundaria. Los nefrólogos pediátricos son los que ven más acidosis tubular, pero hay algunas mutaciones autosómico-dominantes que son de debut más tardío y son las que a veces los nefrólogos vamos a diagnosticar directamente sin que nos pasen de pediatría. Y luego están las adquiridas típicas, Sjögren, lupus, cirrosis biliar primaria, fármacos como acetazolamida, topiramato, que también nos incumben a los nefrólogos de adultos. ¿Qué pasa en la acidosis tubular? Pues tenemos una célula intercalada que o falla la ATPasa para eliminar el H+ o el intercambiador de bicarbonato cloro y eso hace que, como no se elimina H+, primero se elimina potasio en vez de H+ y produce hipopotasemia, hay una acidosis metabólica que el hueso tampona eliminando calcio y fósforo, que se va al riñón, produce nefrocalcinosis y litiasis. Pero es que además el pH en orina, como no hay H+, es elevado. Como es elevado, la solubilidad del fosfato y el calcio disminuyen muchísimo, precipitan y se producen las litiasis que son de hidroxiapatita de brusita, es decir, son de fosfato cálcico. Si encontráis a alguien con una litiasis de fosfato cálcico, pensar que tiene acidosis tubular renal. Y además, como hay acidosis, se produce hipocitraturia por mayor reabsorción de citrato en el túbulo proximal y la conjunción de más calcio, más fósforo, menos citrato, que es el inhibidor principal de la calcificación, o sea, de la cristalización, produce litiasis y nefrocarcinosis. Y esto es lo que tenemos en los pacientes. ¿Cómo se trata? Con alcalinizantes. Citrato potásico, bicarbonato potásico y bicarbonato sódico. Y si todo fuera fácil, aquí acabaría la ponencia. Pero es que la realidad no es fácil. ¿Por qué? Los que nos hemos enfrentado a pacientes con acidosis tubular renal, que tenemos que dar dosis altas de los alcalinizantes del que disponemos en el mercado, vemos que hasta la mitad de los pacientes no los conseguimos controlar, muchos siguen con hipercalciuria y al final muchos de ellos acaban desarrollando, por todas las complicaciones de litiasis, de litotricias y todo lo que tenemos que hacer con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos unas necesidades no cubiertas. Necesitamos preparados que estén bien tolerados, que se administren 2 veces al día, porque la del mediodía se olvidan siempre. Nunca se la toman. Por lo tanto, necesitamos algo que dure 12 horas y lo cubra las 24 horas del día. Que tenga el bicarbonato cubierto durante todo el tiempo. Sin oscilaciones además importantes en el pH de orina. Que no haya picos de pH en orina que aumenten disminuyan la solubilidad y la precipitación. Y que además reduzcan la calciuria, aumentando así también el citrato en orina. Si aumenta el citrato y baja el calcio, el cociente calcio-citrato, que es de lo más importante para saber si alguien va a tener una litiasis, mejora. A partir de ahí es cuando yo descubrí hace unos años que mis pacientes no estaban controlados, luego explicaré un caso y apareció y descubrí que existía este preparado Simnayal que tiene 1/3 de citrato potásico, 2/3 de bicarbonato potásico en microcomprimidos de 2 milímetros que se liberan de forma prolongada hasta el punto que lo puedes dar 2 veces al día y eso es clave. Otra cosa que es muy clave es que se tolera bien. Puedes dar dosis altas si el paciente se lo toma. Estos serían los preparados que tenemos disponibles. No está todavía comercializada, lo podemos usar como uso compasivo, yo lo uso y realmente es un poco, hay que pedirlo, pero se puede hacer. El año pasado ya enseñé en los ensayos clínicos, como es una enfermedad rara, no se hace contra placebo. Aquí se hizo un ensayo clínico en que cogían el tratamiento que tenían habitual, le cambiaron a Simnayal y miraron los efectos. Y luego hicieron un estudio de prolongación que llegó a tener hasta más de 6 años de recogida de datos. ¿Cuál era el objetivo primario? El bicarbonato en plasma y se cumplió. Tanto si miraban no inferioridad como superioridad. Voy a ir rápido porque son 10 minutos y eso ya lo conté el año pasado. Y luego se vio que era más eficaz, se toleraba mucho mejor porque era la palatabilidad, incluso los niños se lo tomaban con mucha más facilidad, que son realmente los que tienen muchos problemas. Y se vio durante 6 años lo que pasaba y el bicarbonato mejoraba. Había más pacientes que pasaban de un cociente calciocitrato alto a normalizado. Del 20% pasaban al 48%. Pero es que además les mejoraba la talla en los pediátricos y aumentaba la densidad mineral ósea en los pacientes, tanto niños como adultos.
la función renal se mantuvo estable, tuvieron menos aparición de litiasis y menos hospitalizaciones por cólico renal y complicaciones urológicas. Esto es lo que mejoró su calidad de vida. Entonces, bueno, esto lo presentamos el año pasado. Como ha habido varias personas en este país que hemos podido utilizarlo, decidimos juntar todos nuestros datos y el año pasado también en el Congreso de Baleares presenté el estudio Titania, que representaba varios centros de toda España, la mayoría en varias islas, Canarias y Baleares, no sé por qué, pero la cuestión es que presentamos los datos y a finales de octubre del 2003 había 12 pacientes con el tratamiento, pero 8 nos mandaron datos de 8 pacientes. Como veis, todos pocos pacientes. La media duración fue de 26 meses, el diagnóstico se estableció entre 0,4 y 31 años y se empezó el tratamiento en niños de 6 años y personas de 43 años. En general fue muy bien tolerado. Algunos al principio notan alguna molestia, pero poco más. Se empieza con un sobre de 24 cada 12 horas, pero luego se va titulando. Entonces, estos son los datos así, uno por uno de los pacientes, pero vamos a ir a la media. 37% eran niños, la mitad hombres y mujeres, este era el peso medio de los pacientes y al final la mayoría le dábamos 96 miliequivalentes día en 2 dosis, que sería 1,4 miliequivalentes por kilo. Y lo que sí podemos ver es que si comparamos los varios grupos de edad con lo que dieron en el ensayo clínico, nosotros necesitábamos menos dosis. La hipótesis es que como el estudio de ensayo clínico se hizo en Francia y Serbia, quizá la dieta mediterránea nuestra tenga una carga ácida no tan potente y no sea necesario tanta dosis. ¿Qué pasó con el bicarbonato? Pues a los 6 meses pasó de 20 a 23 y a los 12 meses llegó a 28. También subió el potasio. El cociente el citrato mejoró y el cociente calcio-citrato, en cambio, no llegó a mejorar y todavía esto eran valores bajos de citrato en orina, es decir, todavía no llega a aparecer un buen citrato en orina. Entonces, os voy a presentar un caso clínico ilustrativo para que lo veáis más claro. Una mujer de 25 años que tenía litiasis de repetición, en el 2006 tuvo su primer expulsivo y a partir de ese momento empezó a expulsar litiasis casi cada semana. O sea, es una locura. Casi me venía con vasos llenos de litiasis, ¿no? Entonces, yo la vi en consulta en el 2012 y vi que tenía una cirrosis, todo compatible con la cirrosis tubular renal, tenía unas litiasis de hidroxiapatita, evidentemente, como se esperaba, con estudio genético negativo y no evidencia de enfermedad autoinmune, con lo cual, por las pruebas de imagen, se pensó que podía ser un riñón de esponja medular. Entonces, yo en naranja es el Acalca, en amarillo el luraliturato y en verde el Simnayal, que es el nuevo fármaco, ¿no? Pues yo le empecé con el Acalca, vi que el bicarbonato mejoraba algo, pero el citrato en orina no mejoraba, y lo voy a ver más con las gráficas, porque aquí se mantienen, esto es Acalca, el luraliturato, y luego otra vez Acalca, porque dejaron de fabricar el luraliturato. Con el luraliturato, además, se toleraba peor, incluso tuve peores resultados. Y cuando llegó el Simnayal, a partir de ese momento las cosas empezaron a mejorar. ¿Veis cómo va subiendo el bicarbonato? Y estos son 2 años, desde el 2012 hasta el enero del 2024. ¿Y qué pasó con el citrato? Pues durante todos estos años, desde el 2012 ahora, no aparecía para nada citrato en orina. Y de repente, a los 2 años, ¡pum!, aparece. Una hipocitraturia es menos de 320, lo ideal es tener más de 620, pero por primera vez aparece citrato en orina. ¿Y qué le pasó a la paciente? Pues en enero del 2022 pasó de tener cólicos una vez por semana a cada 6 meses. Y a partir de ese momento, urología a base de RIRS y de litotricias consiguió vaciar de litiasis el riñón derecho. Es decir, yo cuando la conocí en 2016, estas eran las 2 radiografías que tenía la paciente, que parecía más nefrocalcinosis, pero también había litiasis, pero es que en 2019, a pesar de mis tratamientos y de mi esfuerzo, me había empeorado significativamente. En octubre del 2024, a base de generar menos litiasis y que el urólogo pudo empezar a quitarlas, miraos cómo está el riñón derecho. Y ahora nos vamos a poner con el riñón izquierdo. Pero es que además, esto sería la placa, este sería el TAC, la densitometría empezó a subir sobre todo a partir del 2019, pero fijaos en fémur, es que prácticamente se normalizó en marzo del 2024. Y otra cosa muy interesante y que
Es decir, ¿por qué tardó 2 años en mejorar citraturia? Es decir, una de las cosas más frustrantes cuando tú tratas pacientes litiásicos es que no te sube el citrato en orina. Entonces, el 80% del citrato del cuerpo está en el hueso, pero es que además no está en el hueso de casualidad, sino que tiene una función muy importante porque sus propiedades biomecánicas y funcionales dependen muchísimo del citrato. En la osteoporosis, los pacientes tienen menos citrato en hueso, menos citrato en sangre y menos citrato en orina. Y también, cuando hay acidosis, aparte de salir calcio y fósforo de los huesos, también sale citrato. ¿Cuál es la hipótesis? Hasta que no conseguí rellenar los depósitos otra vez de citrato del hueso, no me apareció el citrato en orina. Esto es una hipótesis, no sé qué dirán mis compañeros, pero bueno. La conclusión, que en este momento tenemos un fármaco bien tolerado, que realmente te permite dar muchas más dosis y, por lo tanto, tener mejores resultados con buena tolerancia, y que espero que pronto el Ministerio pase de uso compasivo a estar comercializado. Muchas gracias. A ver, un momento. Begoña, antes de iros, si queréis coger un libro, porque a los que estamos aquí hoy nos iba a dar un libro Espafarma, ¿no? Entonces, para que cojáis ahora, tenemos 1 minuto nada más, 1 o 2 preguntas, porque nos obligan a desalojar la sala, nos han dicho los de la sala. O sea, que una pregunta o 2 que tengáis para cualquiera de los contertulios. Y si quieren hacer alguna pregunta cuando salimos, ningún problema. Vale, también otra posibilidad es, ahora cuando salgamos, a cualquiera de ellos le podéis hacer las preguntas que queráis. ¿Queréis hacer alguna pregunta o ya vais todos con prisa? Está todo el mundo cerrando la bolsa, yo veo aquí como pocas ganas. ¿Alguien alguna pregunta? Una pregunta ahí, sí. Dos pacientes en toda la trayectoria, que ya es larga. Pero esto que me dices de los pacientes adultos, ¿en qué momento ellos empiezan a tener, o sea, estos pacientes que tienen una mutación que debe ser de menos penetrancia, dominante, como dices, y demás, ¿en qué momento empiezan a tener ellos la clínica? A los 20 años aproximadamente, Aproximadamente. cuando ya se os han escapado. Con lo Cuando cual, se nos han escapado. Vale. es decir, la mayoría no, pero hay este subgrupo de los que tienen intercambiador bicarbonato-cloro, que Sí. es autosómico dominante. Y luego están las causas adquiridas por ejemplo, el riñón esponja medular no es tan grave como los que vosotros Sí, veis. el nuestro es muy grave. Claro. Bueno, luego Vosotros también veis el niños que no topiramato, crecen, que se deshidratan, veis otra cosa. Sí. Nosotros vemos litiasis y osteoporosis. Bueno, pérdida de masa ósea, esto es lo que Ajá, vemos. vale. Era por si alguno se me escapa con 14. Tendría litiasis, ¿no? Que decir que... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperemos que os haya gustado. Gracias a los ponentes. Hasta luego. M'ha agradat molt. Però hi ha una cosa que...